¿Cuál es tu teología del arte, digamos? Mientras me hacía la pregunta, me acordé de un tema que menciona Tim Keller en su libro Iglesia Centrada. Él dice que nosotros somos ciegos muchas veces a nuestra propia cultura. Y cuando vemos otras manifestaciones culturales, entonces ahí decimos, eso es de la cultura, eso no es del evangelio. Y somos ciegos a nuestra propia cultura. Yo soy miembro de la Iglesia Presbiteriana en Chile. Y los presbiterianos muchas veces somos ciegos a que nuestra arquitectura de nuestros templos es parte de una manifestación cultural de Holanda o de Inglaterra o de Escocia del siglo XVII, ¿no? Pero para el presbiteriano común, eso es la forma en cómo un templo, ¿no? Debe estar establecido. Entonces, muchas veces somos ciegos a nuestras manifestaciones culturales propias de nuestro contexto evangélico cristiano. Y por eso miramos con sospecha, ¿no? O de lejos otras manifestaciones culturales que pueden ser más actuales. Entonces yo creo que pasa por cómo nos relacionamos con la cultura. Y ahí yo creo que, o sea, mi posición respecto de la cultura es lo que se ha conocido históricamente como gracia común, ¿no? Dios y su Espíritu Santo no actúa solamente en la iglesia. El Espíritu Santo derrama dones, derrama verdad y derrama belleza sobre toda su creación. Y lo que debe hacer un creyente, por tanto, es examinar nuestra cultura, reconocer cuáles son esos tesoros que el Espíritu Santo ha regalado y reconocer también cuáles son aquellas manifestaciones que responden más bien a idolatrías que se manifiestan en nuestra cultura. Así que cuando yo reflexiono en esto, yo digo, bueno, sí, hay un movimiento cultural que nace desde el barrio y que muchas veces ha estado ligado con delincuencia, con videos donde se ven armas, donde se promueve la drogadicción o donde se promueve la lujuria, ¿cierto? Pero que no hace parte de la esencia misma de lo que es el hip hop o la esencia del rap. Hay una canción en los inicios del hip hop, uno de los precursores del hip hop, donde se llamaba como viviendo en esta jungla. Y en medio de esa canción él pregunta, ¿cómo vivo en esta jungla? Y lo que él hace es describir el contexto doloroso del Bronx. Y dice, ¿y ahora cómo vivo aquí? En medio de esta realidad de dolor, de injusticia, de pobreza, de opresión. Yo creo que un creyente que ama la cultura hip hop puede dar una respuesta a eso desde el evangelio y puede traer luz a muchos que hoy, en el año 2023, están haciendo esa misma pregunta. ¿Y cómo vivo hoy en medio de Ciudad de México o en medio de Santiago de Chile con todas las cosas que veo a mi alrededor? Y está este concepto de redimir cosas, ¿no? O sea, ¿cómo tomamos algo que se ha usado para mal y que se ha usado para propósitos, como dices, de idolatría? Porque al final la música y el arte refleja lo que hay en nuestro corazón y eso es al final es lo que va a salir. Entonces, ¿cómo como cristianos redimimos cosas de la cultura que son redimibles y que Dios diseñó para ser redimibles, ¿no? Hay un paralelo que hace un pastor, un amigo mío en Chile. Él dice, muchas veces se cuestiona esta idea de redimir la cultura. Él dice, como decimos, ¿para qué influenciar o pretender influenciar o involucrarse en la cultura si ella nunca va a ser transformada hasta que Cristo vuelva, ¿no? Y él dice, bien, entonces, ¿para qué trabajar en tu santificación si siempre vas a cargar con el pecado hasta que Cristo vuelva, ¿no? Creo que es una respuesta muy, muy inteligente. Porque no involucrarse con la cultura finalmente es no ser fiel a lo que el Señor nos llama, ¿no? En este llamado de ser luz y sal. Entonces, en ese llamado a ser luz y sal, yo creo que está bueno esta metáfora, ¿no? Para nuestra participación en el mundo. Ser luz nos invita a ser una presencia fiel. Me gusta mucho ese concepto que lo han ocupado algunos teólogos norteamericanos, que incluso a veces
ser una presencia fiel no significa que vamos a tener miles de seguidores y vamos a tener una influencia tal que todo el mundo nos va a conocer por lo que hicimos, ¿no? A veces ser una presencia fiel significa, bueno, ser ese rapero que tiene, no sé, 2,000 seguidores, que no es muy famoso, pero que cuando tú buscas un rap que hable verdad, que hable, que tenga sentido, tú digas, hay uno, ¿no? Que es diferente y que tú lo puedes escuchar y decir, wow, él tiene una verdad que responde a algunas inquietudes que hay en mí, ¿no? Entonces, ser luz tiene que ver con eso, ser una presencia diferente en medio de la cultura. Y también está lo otro, ser sal, ¿no? Como agentes que conservan verdad. Y eso también puede llevarnos a pensar en que hay cosas que confrontar también de nuestra cultura. Claro. Y ahí es donde podemos cuestionar por qué nuestras sociedades están buscando esperanza, satisfacción en cosas que son destructivas, ¿no? Y por qué no levantarse y hablar en contra de esas cosas que están oprimiendo a nuestros hermanos, a nuestros ciudadanos, ¿cierto? A nuestros compatriotas y que debiera dolernos también. Como también me decías que escribiste una canción sobre el consumismo, amor al dinero. Eso es algo muy importante, e inclusive que la Biblia nos advierte. Claro, ¿no? y que Jesús y Pablo fueron muy enfáticos en hablar, por ejemplo, en esto, ¿no? En el amor al dinero y en lo dañino que puede ser. Entonces, ¿por qué los creyentes no estamos haciendo música o teatro o cualquier expresión cultural en contra del consumismo? Muy probablemente porque somos ciegos también a eso, ¿no? En nosotros mismos también.